Bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Estoy desanimado. Son las palabras que muchas personas expresan en estos días. Cuando vas al mercado y te das cuenta que el pollo ya no cuesta 8.30, sino que está 10 soles, dices, abres tu bolsillo y dices, wow, no me alcanza. Por ahí escuchas el rumor que este nuevo virus ya ingresó. Tú dices, oh no, sí, aunque todavía se está estudiando, por ahí dices, ya está. ¿Qué va a ser de nosotros? Por ahí el precio del combustible sigue subiendo, entre otras tantas cosas que vemos también desde nuestro ámbito político y donde vemos cada vez más corrupción tras corrupción y decimos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo nos va a ayudar? Y por ahí terminamos enfermándonos y decimos esto colapsó. Todo esto podría llevarnos a desanimarnos. Todo esto podría llevarnos a desconfiar de aquel que tiene cuidado de nosotros. Y todo este desánimo también lo tuvo que pasar en su momento, o temor, un pueblo. Y este pueblo era el pueblo de Israel. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Isaías, el capítulo 41, de los versículos del 8 al 13. Isaías 41, de los versículos del 8 al 13. Si ves que tu hermano no tiene una Biblia, por favor, por ahí te acercas, le prestas, para que juntos podamos meditar y leer en esta mañana la palabra del Señor. El título de nuestro sermón es No temas, no te desanimes. Lo tenemos, Isaías 41, de los versículos del 8 al 13. Isaías 41, del 8 al 13. Dice así: Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Padre, en esta mañana, háblanos, guíanos y ministranos, Señor, conforme a tu palabra. Solo tú sabes la situación en la cual estamos atravesando cada uno de los que estamos aquí. Y te pido, Señor, que seas tú, por medio de esta palabra, ministrándonos, ayudándonos, llevándonos a toda verdad, y que sea lo que tú has establecido hacer por medio de tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Antes de poder meditar en estos versículos, veamos por qué Dios anima a su pueblo Israel. ¿Por qué Dios le termina diciendo o iniciando, pero tú, Israel, siervo mío eres? Para que todo lo que Dios le va a decir tiene que haber un contexto. Y este contexto se encuentra en los versículos anteriores. Y vamos a verlo desde el versículo 1. Y vamos a ver, en primer lugar, que Dios hace un juicio a las naciones. El versículo 1 nos dice, guarden silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense, y entonces hablen, juntos vengamos a juicio. Isaías escribe esta carta, este libro profético,
y en el cual inicia diciendo: guarden silencio ante mí costas. Y tú dices: ¿pero qué tiene que ver esto con las naciones? Cuando uno se va al original, tiene que ver esto con todas las naciones, y por eso enmarca costas, islas en otras traducciones, y luego habla acerca de los pueblos. Dios llama a juicio a todas las naciones. Les manda a que escuchen y se queden callados, a que renueven sus fuerzas, les dice. Pero renovar sus fuerzas, ¿para qué? Para que puedan acercarse delante de su presencia, para que se entable un juicio entre Dios y todas las naciones. En este juicio que Dios realiza, Dios llama a todos los hombres de todas las naciones y también a todos sus dioses creados por ellos mismos para presentar la evidencia acerca de quién es Dios. Dios llama a todas las naciones a juicio, y junto de estas naciones también se encontraba el pueblo de Israel. Y Dios hace esto para que el pueblo de Israel pueda comprobar quién es Dios. ¿No te hace recordar lo que te acabo de decir, alguna escena en el pasado? Libros anteriores podemos recordar a un profeta llamado Elías. Él tuvo un enfrentamiento con 400 hombres de Baal y con 400 hombres de Acera. Eran sacerdotes de él. Y Elías se paró delante del pueblo y les dijo: hoy vamos a saber si Dios es Dios. Si Baal es Dios, seguidlo a él. Si Dios es Dios, entonces síganlo a él. Estos hombres hicieron su sacrificio, se hicieron sus cortes, se golpearon, gritaron. Elías se burlaba de ellos, pero de la mañana a la tarde nadie dijo nada, ni fuego del cielo descendió para que pueda consumir su sacrificio. Pero en ese momento Elías oró y Dios descendió fuego del cielo que consumió el sacrificio y que lamió toda el agua que había sido derramada por parte de Elías, y el pueblo entendió que Dios es Dios. Dios, en el cuadro que nos pinta Isaías, está sentado sobre su trono como un juez, y todas las naciones están delante de él, lista para debatir contra él. Y en este juicio, quien toma la iniciativa es Dios mismo, y va a empezar haciéndole dos preguntas. La primera de ellas la encontramos en el versículo 2, que nos dice: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién es este justo? Algunos comentaristas creen que este justo a quien se refiere Isaías, o el Señor hablando acá, fue Ciro de Persia. Ciro fue el fundador del imperio persa, y fue a él a quien Dios usó para que el pueblo de Israel volviera a su tierra, como lo habla Esdras, el capítulo 1, de los versículos del 1 al 4. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Babilonia. Habían sido llevados, Nabucodonosor vino, se llevó al pueblo de Israel, ellos fueron dominados por ellos, hasta que se levantó el imperio medo-persa, que doblegó al imperio babilónico. Y después Dios levantó a Ciro, y por medio de Ciro fue que el Señor hizo volver al pueblo de Israel a su tierra. Dios llama a este rey, y dice que él lo llamó del oriente, y lo llamó para que lo sirviese, y le dio a él todas las naciones para que se enseñorease sobre los reyes. Este rey fue muy poderoso en batalla, y por un tiempo nadie le pudo hacer frente. Y la pregunta es: ¿quién levantó a este rey poderoso? Y la respuesta es una sola: Dios mismo. Dios tiene el control y puede usar a un hombre que muchos pensarían que no es digno porque no pertenecía al pueblo de Israel. Pero Dios
que todo lo hace para que se pueda cumplir su perfecta voluntad, llamó a este hombre, lo llamó justo y a la vez lo llamó mi siervo. Dios usó a Ciro para poder llevar a su pueblo nuevamente a donde él había dicho que tenía que volver el pueblo. Pero ¿por qué justo en el tiempo de Ciro? Porque Dios había hablado por medio de sus profetas que el pueblo de Israel iba a estar cautivo por 70 años. Y tuvieron que pasar 70 años, y justo fue en el imperio de Ciro, donde estaba él gobernando, que Dios tuvo que cumplir su palabra y el pueblo tuvo que volver. Dios tiene el control. Y Dios levanta a reyes y saca reyes como a él le place, con el solo hecho de poder cumplir su voluntad. Y la otra pregunta que encontramos se encuentra en el versículo 4, que nos dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y la respuesta a esta pregunta es que Dios es el que hace todo esto. Él es el que ha estado desde el principio, que conoce a cada generación que ha pasado por esta tierra. Dios sabe acerca de todas las generaciones que desde Adán hasta nosotros ha llegado. Él sabe acerca de nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y así consecutivamente todos nuestros descendientes. Dios siempre ha existido y Él conoce absolutamente todo. Él sabe quiénes han perecido y sabe también quiénes van a venir. En otras palabras, Dios es el Señor de la historia de la humanidad. Él siempre ha estado allí, obrando en medio de este mundo. Nunca se apartó, sino que ha sido tan partícipe de esta historia de la humanidad que Él mismo se metió en ella. ¿Y cómo se metió en nuestra historia? Tomando forma de hombre, caminando en medio de nosotros, padeciendo todo lo que nosotros podamos padecer, muriendo en una cruz, resucitando al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad. Y Él lo hizo todo para que el hombre se pueda reconciliar ahora con Dios. El hombre no puede decirle a Dios: Dios, tú no sabes cómo yo me siento. El hombre no puede decirle a Dios: Dios, tú no sabes qué es ser abandonado. El hombre no puede decirle a Dios: Dios, tú no sabes qué es pasar hambre. Tú no sabes qué es pasar necesidad. Tú no sabes qué es sufrir. Y el Señor Jesús le respondería: claro que sé qué es pasar hambre. Claro que sé qué es pasar sed. Claro que sé qué es ser rechazado por tu familia. Claro que sé qué es ser rechazado por tus seres queridos. Claro que sé que es ser despreciado por la gente que yo me di, por mi propio pueblo al cual yo me entregué. Hice señales y prodigios, pero ellos mismos me entregaron a un pueblo pagano para poder crucificarme. Yo lo sé todo. El Señor es quien es el Señor de toda la historia de la humanidad. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Ante las preguntas que Dios hace a todas las naciones, donde ellos solo pueden responder que se trata de Él, al ver esto, Dios Todopoderoso, que llama y pone reyes y también los saca, que además es el Señor de la historia y que nada se le escapa de sus manos, que tiene el control absoluto de todo lo que acontece en este mundo, estos hombres tuvieron temor. El versículo 5 nos dice: las costas o las islas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Todo el mundo vio a Dios hablándoles y preguntándoles acerca de quién había hecho todas las cosas que él había mencionado. Les mostró su soberanía, les mostró su poder, les mostró su gloria, les mostró su soberanía, les mostró su dominio. Y al ver esto, todos ellos tuvieron temor, se espantaron, se congregaron y vinieron, se juntaron para ver qué podrían hacer ante este Dios soberano. Dios, que todo lo ha creado, nos ha manifestado su gloria a todos.
Dios ha entablado un juicio con las naciones. Y ahora vamos a ver que ante el temor, ¿a quién acudes? El versículo 6 y 7 nos dice: cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Al leer estos versículos uno diría: ¿qué me quiere enseñar o decir? Que estos hombres que en este momento están con miedo, que tienen temor de Dios, porque saben que están perdidos, porque saben que han fallado, porque saben que si Él lo desea los puede destruir, porque se han dado cuenta que no tienen ningún argumento para poder contradecir a Dios. Ellos han pecado al haberse alejado de Dios, y que lo único que les queda es recibir el juicio de Dios. Ante esto, el texto nos dice que cada persona empezó a ayudar a su colega, y a su hermano le decía: sé fuerte, esfuérzate. Lo que llama la atención es que estos hombres que estaban con miedo, temerosos, perdidos, porque se habían alejado de Dios, se empiezan a animar entre ellos, empiezan a decirse que tenían que ser valientes ante Dios. Y podemos imaginarnos por un momento a estos hombres tratando de animarse: esfuérzate, sé tú valiente, vamos, animémonos, cobremos ánimo delante de Dios. Pero lo cierto es que estos hombres no consideran a Dios, pues al estar en esa posición, lo que deberían haber hecho ellos es rendirse ante Dios, pedirle perdón a Dios por las cosas en las cuales ellos estaban haciendo, arrepentirse de sus malos caminos y venir a Él. Pero eso no es lo que ellos hacen, sino que en vez de eso se animan a que sean valientes. ¿Pero valientes para qué? Aunque Isaías no menciona lo que iban a hacer, sí nos menciona ciertos personajes, y que a través de estos podemos responder estas preguntas. Se nos dice que el carpintero o artesano empieza a animar al orfebre, el que alisa con el martillo anima al que está golpeando en el yunque, y se dicen que buena está la soldadura. Y al ver esto, los que lo afirman para que no se mueva, ya más o menos podemos ir imaginando lo que estos hombres están haciendo. Estos hombres están haciendo un ídolo. Estos hombres se han animado para que sean valientes para poder hacer un ídolo. En sus propias fuerzas se animaron, se esforzaron para crear algo que pueda competir contra Dios. En la posición que ellos se encontraban, que estaban perdidos, con miedo, llenos de temor, entre ellos surgen y se empiezan a decir: tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer algo que pueda competir contra este Dios que tiene el control, contra este Dios que es todopoderoso, contra este Dios que es el Señor de la humanidad. Vamos a crear algo, vamos a hacer algo que pueda competir contra Él. Y vamos a notar, hermanos, que el artesano o el carpintero era el que iniciaba la obra, era el que empezaba con la materia prima, un trabajo fuerte, ya que demanda de mucho sacrificio. Además, al haber empezado esta obra, anima a su colega el orfebre, aquel que se encargaba de colocarle las joyas a este ídolo. Y en otro lado del cuarto de trabajo se encontraba el que golpea con el martillo. Este se encargaba de alisar el metal. Este era un trabajo delicado, fino, que moldeaba de una manera delicada a este ídolo. Este animaba al que golpeaba en el yunque. Y si podemos imaginarnos por un momento, este era un trabajo bien fuerte. No era un trabajo sencillo. Estos hombres estaban haciendo un ídolo. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de poder pasar por esos lugares donde hacen cinceles, martillos, donde hacen picos, donde hacen lampas. Y si has tenido la oportunidad, te vas a dar cuenta, ellos tienen su máquina, están calentándola a una gran presión,
colocan el fierro ahí, esa calentura, luego lo sacan, lo colocan en el yunque, agarran una comba y con esa comba empiezan a chancar, a chancar, a chancar. Luego lo pasan en agua fría, vuelven a meterlo en la calentura y luego siguen chancando hasta que le den la forma que ellos quieren darle. ¿Un trabajo sencillo? No, es un trabajo que denota esfuerzo. Estos hombres estaban cambiando a Dios para poder hacerse un ídolo. El hacer un ídolo no es algo sencillo, denota trabajo, esfuerzo, dedicación. Estos hombres, al haberse esforzado, al haber trabajado, al haber dado todo de sí, al haber creado esto que pueda competir contra Dios según su criterio, terminan diciendo que su obra es buena. El versículo 7, la última parte, nos dice: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Estos hombres dicen que su creación es buena. Se sienten satisfechos, están orgullosos de lo que acaban de hacer. Pero estos hombres insolentes han copiado lo que Dios dijo acerca de su creación. Porque cuando vamos a Génesis capítulo 1, cuando el Señor, después de haber creado las cosas, ¿qué dijo? Cuando vio lo que había creado, dijo: esto es bueno, y bueno en gran manera. Lo irónico es que estos hombres llaman a su creación algo bueno, en contraste con lo que Dios, el Creador, llamó a su creación, que era algo muy bueno y bueno en gran manera. En vez de buscar a Dios, en vez de arrepentirse y seguirlo, el hombre no hace eso, sino que se crea un Dios. A lo largo de la historia, hermanos, de la humanidad, nosotros podemos ser testigos, gracias a la historia, que el hombre siempre ha querido crearse ídolos. Nuestra cultura mochica, Wari, los incas, si vemos otras culturas, la azteca y así consecutivamente, vamos a encontrar a que el hombre en su momento ha creado ídolos para todo. Ídolos para la fertilidad, ídolos para la cosecha. Ellos han tenido, y nuestra serranía que todavía mantiene la cultura de la Pachamama, que por ahí todavía, los incas adoraban al sol. Y así consecutivamente, el hombre siempre ha querido y se ha creado ídolos. ¿Pero por qué? Porque el hombre por naturaleza ha sido creado para poder adorar. ¿Y para por qué adorar a quién? Dios creó al hombre para que el hombre adore a Dios, para que tenga una relación con Él, para que tenga comunión con Él. Pero a raíz del pecado, a raíz de que el hombre pecó, esto se tergiversó y lo cambió. Y Pablo nos dice, en Romanos capítulo 1, del 18 hacia adelante, que el hombre cambió la gloria de Dios y se hizo ídolos e imágenes de cuadrúpedos y de seres vivientes, dejando de adorar al Dios Todopoderoso para ellos poder adorar. Y la verdad es que estos hombres han querido crearse estos ídolos que puedan competir contra el Dios soberano de toda la historia. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros no estamos lejos de lo que estos hombres hacen. Tal vez ya no se tiene que hacer todo este proceso que Isaías nos dice o cómo nos describe que era crear un ídolo. Pero podemos crearnos ídolos o dioses que reemplacen a Dios. Podría ser tal vez un ser amado. Podría ser tu esposa. Podría ser tu esposo. Podrían ser tus hijos. O tal vez podría ser tu trabajo, que dependamos más del trabajo que de Dios. Podría ser algún objeto. Hoy que en este tiempo está de moda y la era cibernética, que estemos tan pegados al smartphone y que adoremos más a este smartphone que a Dios. Hoy hemos cambiado. Antiguamente, cuando tú ibas a la iglesia, ¿qué tenías que llevar? Tu Biblia. Y tu Biblia física. Hoy muchos ya no tienen su Biblia física, sino que tienen su smartphone. Y dicen: acá tengo mi Biblia y lo puedo llevar a donde yo quiera. Tengo todas las versiones de la Biblia. Pero la realidad es que nunca van a poder cambiar lo escrito.
Podemos crearnos dioses. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es posible que yo pueda crear un Dios? Es a quien tú ames más, ese es tu Dios. De quien tú hables más, ese es tu Dios. A quien tú sigues más, ese es tu Dios. A quien tú prefieras más, ese es tu Dios. Y podemos crearnos dioses y dejar a Dios. Si damos cuentas, hermanos, podemos ser como estos hombres, que ante el temor, el miedo de algo, en vez de buscar a Dios, en vez de humillarnos y depender de Dios en su perfecta voluntad, buscamos apoyo en otras cosas, pensando que éstas nos van a ayudar a salir de esa situación o de ese temor en el cual nos encontramos en este momento, y que de esa manera podemos calmar nuestra conciencia y sentirnos tranquilos, porque no queremos tener miedo, no queremos dudar, y buscamos cada escape para poder ubicarnos en vez de ir a la fuente de todo, que es Dios. El pueblo de Israel, hermanos, estaba caracterizado porque en muchas ocasiones había fallado a Dios. Y en esta ocasión no era la excepción. Y por eso, hermanos, vamos a llegar al pasaje que leímos en la mañana, hace momentos, perdón. Y en tercer lugar vamos a ver, no temas, no te desanimes. Dios había llamado a juicio contra todas las naciones. Y estas, ante el temor de Dios, que se han dado cuenta que están perdidas porque han pecado contra Dios, que en vez de arrepentirse, de buscar de Dios, ellos se crean un ídolo que pueda cumplir o que pueda luchar contra Dios, pensando que de esta manera podrían estar tranquilos, que podían vencer a Dios. Y como dijimos al comienzo, dentro de estas naciones también estaba el pueblo de Israel, que es posible que haya estado entre estos hombres que han estado fabricándose este ídolo. Y al ver a su pueblo que estaba con temor, Dios les va a decir al pueblo de Israel que Israel es su siervo, a quien Él ha escogido, que son descendencia de su amigo Abraham. Si leemos el versículo 8 y 9 nos dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios es sorprendente como obra. Llama al pueblo con estas palabras a que recuerden que Dios desde el inicio ha estado con ellos, que Él decidió escogerlos, que Él decidió llamarlos sus siervos, que ellos son su pueblo. Hermanos, Dios nos llama a que recordemos que Él siempre ha estado en nuestras vidas, que ha estado en cada momento que podríamos haber dicho que Él nos ha dejado, que nos ha abandonado, que Él no se acuerda de nosotros. Pero la realidad es que Él siempre ha estado con nosotros. No ha habido ningún día en el cual Él nos ha dejado o nos ha desamparado, porque fue Él quien nos escogió, porque fue Él quien nos llamó, porque fue Él quien nos dijo que vamos a ser sus siervos y que vamos a ser sus hijos. Lo sorprendente, hermanos, en medio de esta situación, es que a pesar de que el pueblo de Israel le había fallado tantas veces a Dios, a pesar de que el pueblo de Israel le había ofendido y se había olvidado de Dios tantas veces, porque cuando vamos desde Génesis hasta Malaquías, vamos a ver al pueblo de Israel que el pueblo se arrepentía y Dios lo salvaba. Pasaba un tiempo y se alejaba de Dios. Dios lo salvaba y nuevamente el pueblo estaba en paz. Y nuevamente se alejaba de Dios y nuevamente Dios obraba con él. Si no, recordemos el libro de Éxodo, que cuando el pueblo de Dios, cuando Dios saca a su pueblo, cuando Moisés está en el monte por 40 días y por 40 noches, donde el Señor le dio las leyes y los mandamientos para el pueblo, cuando desciende, empieza a escuchar una algarabía de bulla y la gente se había creado un becerro. Moisés va y lo confronta a Aarón. Aarón le dice: vino el pueblo contra mí, tuve miedo y eché simplemente las ollas al fuego y salió este becerro. Como si algo mágico hubiera ocurrido y un molde estuviera ahí y hubiera creado este becerro. La realidad es que el pueblo era tan fácil de cambiar su corazón,
Era tan fácil de dejar a Dios. Y así como el pueblo ha sido tan fácil de poder dejarlo, así como el pueblo ha sido tan fácil de poder alejarse de Dios, Dios le dice a este pueblo: yo te llamé y te tomé de los confines de la tierra y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Y lo mismo Dios nos dice a nosotros, que Él nos ha llamado, que cuando estábamos lejos, alejados de Él, cuando nadie pensaba que alguien podría hacer algo sorprendente en nuestras vidas, Él nos escogió, nos tomó para Él, para hacernos su pueblo y poder estar con Él. Al igual que el pueblo de Israel, hermanos, tantas veces le hemos fallado a Dios. Tantas veces nos hemos alejado de Él. Tantas veces le hemos dado la espalda a Dios. Tantas veces nos hemos olvidado de Él cuando todas las cosas están bien y que a veces solamente lo recordamos cuando las cosas empiezan a estar mal. Tantas veces, hermanos, preferimos buscar otras cosas que buscarlo a Él. Pero a pesar de todo eso, el Señor hoy nos dice: mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Lo sorprendente de Dios, aún en medio de todas nuestras infidelidades, es que Él no nos desecha. Como Él mismo lo dice, que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Es por eso, hermanos, que nos dice: no temas, no te desanimes, yo tengo el control absoluto de todo, yo gobierno por encima de todo, nada pasa sin mi permiso, porque todo lo que ocurre es simplemente para hacer mi perfecta y soberana voluntad. El versículo 10 de Isaías 41 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, en la vida vamos a pasar muchas cosas que nos van a incitar a alejarnos de Dios, de dudar de su presencia en nuestras vidas, pero hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros: no temas porque yo estoy contigo. Y porque yo estoy contigo, no desmayes, sino que prosigue adelante, ya que yo soy tu Dios que te esfuerzo, porque Él nos ayuda a esforzarnos, porque Él mismo nos esfuerza y Él nos ha dado de su Espíritu Santo para que cada día podamos avanzar en Él, porque Él está con nosotros. Y la realidad es que Él siempre nos va a ayudar. La realidad es que Él siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. La realidad es que Dios está con nosotros. La realidad es que Dios nos anima a que no debemos de tener temor por todo lo que pueda venir. Si el precio sube, Dios tiene el control. Si el virus avanza, Dios tiene el control. Si llegamos a enfermarnos, Dios tiene el control. Si paso necesidad, Dios tiene el control. Él proveerá, porque Dios está con nosotros. Él nos anima para poder seguir avanzando en este día a día. Él nos anima a poder querer conocer a este Dios tan asombroso, de querer conocerlo más, este Dios maravilloso, para poder tomarlo en cuenta en cada parte de nuestra vida, porque Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a esforzar, Él siempre nos va a empujar a que debemos de buscarlo, amarlo y poder servirlo con todas nuestras fuerzas. Hermano, nadie te va a amar como Dios. Nadie te va a amar y va a dar su vida como Él lo dio. Y si esto no te motiva lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, si esto no te motiva lo que Él nos dice, que a pesar de nuestras infidelidades, Él sigue siendo fiel, que no nos ha desechado, no hay nada que nos pueda animar. Por más que venga una persona y te dice: hoy te voy a dar $1.000.000, y tú dices: wow, hoy estoy feliz. Pero al día siguiente te dicen que tienes un mal terminal y que tus días están contados. Ese $1.000.000 no te va a servir para nada. Incluso puedes tener el millón, sales y en un intento de fuga de unos asaltantes, una bala perdida te puede caer y ahí terminaste. Nada nos puede animar más que nuestro Dios.
Y si no nos anima esto, el poder buscarlo y seguirlo, hermanos, de verdad necesitamos buscarlo. Mira cómo está nuestra sociedad. La sociedad está desanimada. La sociedad quiere cambios. La sociedad quiere ver cosas concretas. Quisiera dejar de usar la mascarilla para dejar el temor de contagiarse. Quisiera tener su seguridad económica para que puedan seguir avanzando. Quisieran tener una seguridad política para que puedan estar seguros y confiados. Quisieran estar seguros de su salud. Pero la realidad es que nada de eso nos puede dar seguridad. Solamente Dios. Y es en ese sentido, hermanos, que debemos de buscarlo a Él. Pero ¿cómo lo busco? Tenemos que meditar en su palabra todos los días. Tenemos que orar todos los días. Tenemos que congregarnos los unos y los otros, porque de esta manera nos animamos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que servir a nuestro Dios, porque hay tanto que hacer. Hay tantas personas afuera esperando recibir una palabra tuya. Un amigo espera recibir una palabra tuya en la cual le puedas compartir el Evangelio, porque muchos de ellos están desanimados, desamparados. Pero el Señor nos dice a nosotros: no temas, porque yo estoy contigo. Si sientes temor de compartir, el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Si tú dices: Señor, me siento desganado, no tengo fuerza, no te preocupes. Él te dice: yo soy quien te esfuerza. Yo soy quien siempre te va a ayudar y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Dios sigue siendo bueno, y bueno en gran manera. Algo que nos debe de llamar la atención, hermanos, y vamos a leer el versículo 13 de este capítulo de Isaías 41, un pasaje que muchos de nosotros tenemos como referente, al cual siempre volvemos. Bueno, este es parte mío, que siempre vuelvo a este versículo en medio de cada situación, porque dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Cuando empezamos a hacer un estudio exegético de este pasaje de Isaías 41, del 1 al 13, vamos a encontrar algo muy curioso, hermanos. En el versículo 6 y 7 vimos que los hombres se animaban, se alentaban a ser fuertes, y lo último que decían, y sostuvieron a su ídolo en el versículo 7 para que no se cayera. En este versículo 13, lo que llama la atención es que los mismos verbos que usaron los fabricantes de ídolos para animarse, para poder sostener a su ídolo, Dios los usa para animar a su pueblo. En el versículo 6 eran los hombres quienes tomaban la iniciativa para poder esforzarse entre los unos y los otros. Pero en estos versículos, quien toma la iniciativa es Dios. Dios es quien nos dice que Él es nuestro Dios, quien sostiene nuestra mano derecha, quien nos ayuda, quien nos anima, quien nos dice: no temas, esfuérzate, porque yo te ayudo. Hermanos, Dios nos dice acá que Él sostiene nuestra mano derecha, y con la otra mano Él está peleando por nosotros. Dios, como nuestro Padre, sostiene nuestra mano fuertemente, sosteniéndonos en medio de las dificultades, sosteniéndonos en medio de los temores, sosteniéndonos en medio de las aflicciones. Y con su otra mano, como el Padre que defiende a su Hijo, Él pelea por nosotros, cuidándonos de que nadie nos pueda acechar. Y si Él permitiera que pueda llegar alguna dificultad a nuestra vida, Él sigue sosteniendo nuestra mano, diciéndonos: no temas, porque yo estoy contigo. Y esto de acá que te está ocurriendo va a terminar en obrar para bien, porque yo tengo el control absoluto de todo. Porque Él sigue estando ahí con nosotros. Y es por eso que podemos recordar que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en medio de este cuadro del Padre sosteniendo nuestra mano derecha en señal de afirmación, Él nos dice nuevamente: no temas, yo te ayudo. No sé qué estarás pasando, hermano, en este tiempo. No sé de lo más profundo de tu corazón
eso al cual no le quieres contar a nadie, sino que te lo guardas para ti. El Señor lo sabe. Y el Señor hoy en esta mañana nos dice: no temas, yo te ayudo. No vayas tras otros dioses. No te hagas otros dioses. No busques otras alternativas. Búscame a mí, quien soy el Señor de la historia, quien tiene el control absoluto, quien pone reyes y saca reyes, quien permite que sucedan todas las cosas, porque yo tengo el control y porque volveré otra vez, y esta vez a juzgar a toda la humanidad. Hermanos, podemos confiar en Dios, porque nunca nos ha fallado, porque nadie nos va a amar con un amor tan grande que sobrepasa todo entendimiento, que es nuestro Padre que sostiene nuestra mano derecha, que está con nosotros en todo momento, ayudándonos, esforzándonos, cuidándonos, porque Él sigue siendo fiel. Y a pesar de que le seamos infieles, Él siempre será fiel. Pero esto debe de motivarnos a querer buscarlo, a dejar nuestras infidelidades para empezar a serle fiel, para empezar a serle obediente, para poder servirlo, para poder seguirlo, para poder amarlo. Porque solo tenemos una vida, una sola vida, y luego toda la eternidad. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, ¿qué le quieres decir a Dios? Cuando llegues a su presencia, ¿qué le diremos a Él? Algunos le dirán: Señor, muchísimas gracias, porque me diste trabajo, me diste estudio, disfruté de mis hijos, y me iba por aquí, me iba por allá, y de verdad gracias porque pude disfrutar esta vida. Otros dirán: Señor, gracias, porque me concediste el privilegio de poder servirte con toda mi vida y con todas mis fuerzas, y lo único que hice fue hacerlo. Te fui obediente hasta aquí, Señor, y espero poder estar contigo por toda la eternidad. La realidad es que todos vamos a estar un día en su presencia, pero la realidad es que también Dios nos llama a todos, si bien a disfrutar de todo lo que trabajamos, que es una realidad, pero la realidad es que nos llaman a poder servirlo, a poder confiar, a poder que Él sea nuestro Dios, y a poder marcar una diferencia en medio de una sociedad en la cual está llena de temor y está desanimada. Porque como te dije al inicio, vas a escuchar a algunos de tus amigos cuando tú les preguntas: oye, ¿cómo estás? Estoy desanimado. Y te van a decir eso, y te van a decir por qué de las situaciones. Pero tú le vas a poder decir: pero yo no. Porque por más de las dificultades que está, el Señor a mí me dice que no temo, que no desmaye, porque Él está conmigo, porque Él me esfuerza, porque Él me alienta, porque Él me sustenta, porque Él sostiene mi mano derecha y me dice: no temas, yo te ayudo. Porque a pesar de todas mis infidelidades, Él no me ha desechado, sino que me llama a poder seguirlo, a poder confiar y a poder servirlo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por un momento. Padre, en esta mañana hoy estamos reunidos delante de ti. Tú mejor que nadie, Señor, conoces nuestro corazón. Tú mejor que nadie, Señor, conoces lo más profundo que hay en nuestro interior. Conoce nuestros anhelos, conoce nuestros deseos, conoce nuestros miedos, conoce, Señor, también en las cosas que no le queremos contar a nadie por temor o por vergüenza, que aún seguimos luchando en medio de ello. Y Padre, hoy en esta mañana nos hablas, Dios, de cómo tú entablaste un juicio contra las naciones, que te manifestaste como el Dios soberano, como el Dios todopoderoso, como el Dios que tiene el control absoluto, que levanta un rey que nadie puede imaginarse, con el fin de poder hacer tu voluntad perfecta, Señor, en medio de esa situación. Que producto de ello, Señor, estos pueblos, estas naciones tuvieron temor, pero en vez de arrepentirse, en vez de buscarte,
En vez de pedirte perdón, Señor, y tomarte a ti como su Señor y Salvador, lo que estos hombres hicieron, Señor, se esforzaron para crearse un ídolo y buscaron ayuda, Señor, en otros lugares, en sus propias fuerzas y no en ti. Señor, perdónanos, porque nosotros hemos sido como estos hombres en muchas ocasiones, cuando en el miedo, el temor a fracasar, el miedo cuando no veíamos que algo resultaba, Señor, el miedo, Señor, cuando vemos que las cosas suben, avanzan, nos llevó, Señor, en muchas ocasiones a confiar en algo externo, Señor, que en vez de ir y entrar a nuestra habitación y doblar nuestras rodillas y poderte decir, Señor, ayúdanos. Que en vez de buscarte, Señor, en muchas ocasiones te hemos dado la espalda y nos hemos alejado de ti. Hemos dejado de meditar en tu palabra, Señor, y hemos dejado de orar porque hemos preferido otras cosas, Señor. Hemos dejado de congregarnos, Señor, porque hemos preferido estar en otros lugares que estar aquí contigo, Señor. Hemos dejado de servirte, Señor, porque hemos preferido hacer otras cosas en vez de dar nuestras vidas, Señor, en servicio para ti. Pero a pesar de todo, Señor, a pesar de haberte fallado, a pesar de haber hecho tantas cosas, tú en tu palabra nos dices en esta mañana, porque yo soy tu Dios, porque yo te escogí y te llamé de los confines de la tierra y te dije, mi siervo eres tú, y no te deseché. Señor, gracias, porque no nos has abandonado, porque no nos has desamparado, porque no nos has desechado, porque sigues sosteniendo nuestra mano derecha y nos dices que no debemos de tener miedo porque tú nos vas a ayudar. Porque a pesar de darte la espalda, Señor, tú sigues ahí, porque nos dices que no temas, que no debemos de tener temor a todo lo que pueda ocurrir, porque tú estás con nosotros. Nos dice que no desmayemos, porque tú eres quien nos esfuerza, Señor, que siempre nos vas a ayudar y que siempre nos vas a sostener con la diestra de tu justicia. Señor, gracias porque eres tú quien pelea nuestras batallas en el día a día, porque eres tú quien sostiene nuestra mano, porque nos defiende como el Padre amoroso que eres tú para con nosotros, que permite las cosas, que pasemos, Señor, con el fin de que todo termine obrando para bien, para que podamos madurar en el día a día, Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor, realmente, a depender de ti plenamente, Señor, y a poner nuestra vida, Señor, en un servicio pleno y completo para la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Señor, gracias, porque confiamos en que tú harás lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Y confiamos, Señor, en que tú harás conforme a tu voluntad en medio de todo lo que acontece. Señor, que cuando salgamos de este lugar, tu Espíritu Santo nos ayuda a recordar tu palabra, Señor, en medio de las situaciones. Y te pedimos, Señor, que no permitas que nuestros corazones se alejen de ti. Señor, te pedimos que no permitas que busquemos cosas externas, Señor, que en vez de buscarte a ti, Señor, que no permitas que nos deleitemos en otras cosas en vez de deleitarnos a ti. Gracias, Padre, porque confiamos, así como tú nos has dicho, que tú nos ayudarás y que serás tú con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.